Es posible que el ser humano cuando dice que no peca, porque he visto muchos comentarios en las redes sociales donde personas escriben que ya no pecan, que ellos no pecan. Y hasta cierto punto esto puede llegar a ser posible. Pero tomando en cuenta lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 15:19, hablando Él de nuestra naturaleza pecaminosa, Él ha dicho lo siguiente, que del corazón de nosotros salen los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, las fornicaciones, las mentiras. Todo lo malo sale de nuestro corazón, ha dicho el Señor en Mateo 15:19. Hablando Él de nuestra naturaleza pecaminosa interior. Tomando en cuenta lo que dice el Señor en Isaías 1:6, que dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no se halló cosa sana en él, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa. Tomando en cuenta lo que dice el Señor Jesucristo en Isaías, hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, Él dice que nosotros somos como suciedad y que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante Él. Que eso es lo que es todo lo que nosotros hacemos, que para nosotros es bueno, es sublime, es excepcional. Él dice que es trapo de inmundicia para Él. Seguimos tomando en cuenta lo que el Señor ha dicho en Jeremías 17:9. Hablando Él de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Tomando en cuenta que el Señor sigue hablando en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo con el Espíritu Santo, en el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos nos descarriamos, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Su boca está llena de maldición y de amargura. Dice que debajo de nuestros labios hay veneno de serpiente. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de nosotros. Tomando en cuenta todo esto que el Señor dice, que Él habla de nuestra naturaleza pecaminosa. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa. El Señor lo dice bien claro en Mateo 15, versículo 19, que de nuestro corazón brotan todos los pecados. ¿Y por qué de nosotros brota los pecados? Porque nosotros somos pecadores. Es decir, nosotros somos un árbol de pecado. Y el fruto de este árbol de pecado, yo soy un árbol de pecado, usted
es un árbol de pecado, no puede salir otro fruto. No puede salir otro fruto, sino pecado, delitos y pecado. Ese es el fruto de este árbol. Ese es el fruto de usted, que también es un árbol de pecado. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros reconozcamos ante Él. Entonces, usted dice que usted no peca. Bien lo ha dicho, en el hecho. Porque usted no toma una pistola y dispara a una persona. Usted que dice que no peca. Pero usted sí peca, porque, mire, en Mateo 5:21, el Señor ha dicho estas palabras. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás. En la ley dice, uno de los puntos, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano o con su prójimo, ya lo asesinó en su corazón, ya lo mató en su corazón. Con solo enojarse, ya lo mató. Y el Señor dice que cualquiera que llame necio a su hermano quedará expuesto al concilio. El que llame fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Ante él, ya usted, al enojarse con su prójimo, cualquier persona, ya ante Dios usted se constituyó un asesino. El Señor ha dicho en Mateo 5:27, habéis oído a los que se ha dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer que no es su esposa y la codiciare en su corazón, ya cometió adulterio. Ya se constituyó un adúltero en su corazón. Ya en su corazón cometió el adulterio. Ya es un adúltero. ¿Dónde? Desde su corazón. El Señor ha dicho, yo no he venido a destruir la ley o los profetas. No, yo he venido a completarla. Por eso el Señor ha dicho, has oído que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo digo, ahí completó el Señor la ley. Que si antes usted mataba a una persona de hecho, que si antes usted se acostaba con una mujer cometiendo adulterio de hecho, ahora ya no solamente es de hecho. De hecho es un pecado. Pero cuando el pecado se concibe aquí en el corazón, ahí ya somos pecadores, ya somos asesinos, adúlteros de corazón ante Dios. Y es un delito que se paga con la muerte del alma. Un mal pensamiento que usted tenga de otra persona es un delito y un pecado que se paga con la muerte del alma de usted, que cometió ese mal pensamiento. El Señor quiere que nosotros reconozcamos esto, esta naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Si nosotros somos un árbol de pecado, de nuestro árbol nosotros no podemos brotar, no puede brotar otro fruto que no sea el pecado. Y esto es lo que el Señor Jesucristo ha demandado en Marcos 1:15. En Marcos 1:15 el Señor ha demandado que nosotros reconozcamos esta naturaleza pecaminosa ante Él para que nosotros entendamos que nosotros no podemos guardar su ley, que son los 10 mandamientos, porque nosotros más bien hemos violado la ley de Dios. Y con un solo pecado, nosotros quedamos condenados, porque al nosotros cometer un solo pecado, en nosotros se dejó caer
el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4 cuando el Señor ha dictaminado que el alma que pecare, esa morirá. Y además, el otro decreto, Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es la muerte del alma. ¿Del alma de quién? El alma de nosotros, que somos pecadores, que con un solo pecado ya quedamos condenados. De manera que esta condición de condenado, de pecador y también de muerto espiritual, porque nosotros, cometiendo un solo delito, también murió nuestro espíritu. Ante el Señor, por causa del pecado, nosotros hemos quedado en esta terrible situación judicial, espiritual y moral. Estamos corrompidos porque nuestra naturaleza es asquerosa, pecaminosa, abominable ante Dios. Estamos muertos espiritualmente y condenados. Mas Cristo vino y se puso en la cruz a pagar por estas condenas. ¿Por qué? Porque nosotros quedamos incapacitados para nosotros poder hacer algo, para nosotros venir ante Dios y ser declarados inocentes. Porque nosotros, al pecar, nos constituimos culpables ante Dios. Y es necesario que nosotros seamos declarados inocentes, porque nosotros somos injustos delante de Dios. El Señor ha dicho en su palabra, como está escrito, no hay justo ni uno solo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando el ser humano hace algo bueno, él está buscando su propia gloria. Quiere que lo alaben, que lo aplaudan. Se toma selfie para mostrar sus buenas obras, porque quiere gloria para sí mismo. El hombre no da nada de gratis, sino quiere recibir su propia gloria. Quiere gloriarse de su misericordia, de su bondad. Y dice la Escritura, el Señor lo dice claramente, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Que no hay quien entienda, que debe entender a Dios. No entiende a Dios porque está muerto espiritualmente y es necesario que nazca de nuevo por mano de Dios, como lo dice el Señor en Juan 3:3 a Nicodemo. O sea, es necesario que nazca de nuevo para entrar al reino de los cielos. Ninguna persona muerta espiritualmente puede entrar al reino de los cielos. Es necesario que primero nazca espiritualmente. En 1 Corintios 2:14 dice la Escritura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esta persona muerta espiritualmente no entiende las cosas de Dios y Dios tampoco lo puede escuchar, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivo. Mateo 22:32 lo dice el Señor mismo, Señor Jesucristo, que Dios no es Dios de muertos. Hablando de sí mismo, que Dios no es Dios de muertos. Y si usted está muerto, como es lo más seguro, porque usted está en el camino ancho, porque usted no se ha autopercibido en su naturaleza pecaminosa, usted no ha reconocido su naturaleza pecaminosa, usted está marchando al infierno con su espíritu muerto, siendo un pecador moralmente corrompido ante Dios, un asesino, un mentiroso, un adúltero. Todo lo que la ley dice, todo lo que la palabra de Cristo dice que es usted, eso es lo que es usted. Usted necesita reconocer esto. Mire, en Marcos 1:15, el Señor demanda este reconocimiento y Él ha dicho, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor ha demandado el arrepentimiento, el reconocimiento de esta naturaleza pecaminosa, de estos tres estados terribles
en lo que todo ser humano, antes de ser salvo del infierno, se encuentra en el camino ancho. Y el Señor ha demandado que se reconozca. Y el Señor ha usado la palabra metanoia, porque metanoia es cambio de los pensamientos del ser humano. Debe cambiar su manera de pensar, de cómo se autopercibe hoy. El hombre, el ser humano, el pecador, se autopercibe buena persona, se autopercibe bueno, caritativo, misericordioso, que no le hace daño a nadie ni a una mosca. Y resulta que está pensando contrario a lo que Cristo ha dicho en su palabra, que Él no es bueno, que el pecador es un ser de naturaleza perversa, malvado. Eso es lo que nosotros somos. Yo me autopercibo así. En el camino ancho yo estaba en esa misma condición, condenada y espiritualmente muerta. Pero la condición de pecadora no cambió. Yo sigo siendo una inmunda, una asquerosa, sucia, adúltera, fornicaria, mentirosa. Todo lo que dice la Escritura, yo sigo siendo eso, porque no me han sido retiradas las inmundicias según la Escritura. El bautismo que corresponde a esto, ¿a qué? A la salvación. Ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne. En el camino ancho era yo una inmoral y sucia y asquerosa pecadora, pero igual sigo siéndolo. Allá yo cometía pecado y aquí también, de manera que yo sigo con las inmundicias, desde la planta del pie hasta la cabeza. Solo soy hinchazón, herida y podrida llaga. Mi corazón es perverso, soy como suciedad y todo lo que yo hago es para Dios trapo de caca, vómito, podredumbre, hediondez, putrefacto. Eso. Entonces, esto el Señor ha demandado en Marcos 1:15, que se debe reconocer primeramente la condición pecaminosa, la naturaleza perversa, y dejar de autopercibirnos que somos buenos, que somos más buenos que Dios, porque estaríamos contrariando la Escritura, la palabra de Cristo, lo que Él dice. Y en el Salmo 160, 119 dice la Escritura: tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. La palabra de Cristo es la verdad. Y Cristo dice de nosotros y piensa de nosotros que nosotros somos eso: asquerosos, mentirosos, adúlteros. En el corazón de nosotros está todo. Esa es la base. De ahí sale todo lo malo, los malos pensamientos, los pecados. Un solo mal pensamiento lo manda a usted al lago de fuego. Entonces usted debe reconocer esta naturaleza perversa y estar dejando de pensar que usted no peca, porque usted sí peca. Tal vez, de hecho, no lo haga. Tal vez, de hecho, usted no mate a nadie, no le robe a nadie. Pero con solo la intención de tomar algo que no es suyo, ya usted se constituyó un ladrón. Un ladrón. Ya ahí cometió usted ese delito. Y ese delito se paga con la muerte del alma suya. La paga del pecado es muerte. El Señor ha demandado el arrepentimiento, el cambio de los pensamientos, esa manera en la que usted se autopercibe, así contraria a la palabra de Cristo, contrario a lo que Cristo dice. Y ya escuchó cómo Cristo piensa de usted, y así en ese estatus usted está delante de Cristo, delante de Dios, delante del Altísimo, el juez que pronto estará en el juicio condenatorio para lanzar al lago de fuego a toda persona que hoy primeramente se rehúsa a creer en el Evangelio, y también a los que se rehúsan a reconocerse de esta manera, esta naturaleza malvada, asquerosa, pecaminosa, en la que estamos delante del Señor. El Señor claramente lo ha dicho: arrepentíos y creed en el Evangelio.
cuando usted reconozca esta condición, cuando usted reconozca esta inmoralidad que usted tiene, está corrompido, reconozca que está muerto espiritualmente ante Dios, que está condenado al infierno porque usted todavía no ha creído que Cristo ya le salvó en la cruz de Calvario. Lo dice el Evangelio de 1 de Corintios 15, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito en el Salmo 22, 1 de Pedro 2:24, Isaías 53. Conforme a lo que estaba escrito de Él, que Él vendría a morir para pagar por nuestros pecados. Por eso el Evangelio lo dice claramente, que Cristo murió por los pecados de nosotros, en lugar de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Esto usted lo tiene que creer, pero si usted no reconoce la condición terrible en la que usted se encuentra en el camino ancho, que está muerto espiritualmente, corrompido moralmente, porque usted tiene una naturaleza perversa, pecaminosa y está muerto espiritualmente, condenado, marchando al infierno. Usted tiene que reconocerse así, verse así y creerle a Cristo lo que Cristo dice de usted. El Señor en Hechos, la Escritura dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que hagan metanoia de sus pensamientos, cambio en la manera en la que hoy se autoperciben. Buena persona, buenitos, no pecan, guardan santidad, perseveran no pecando, porque si pecan pierde la salvación. Esos pensamientos usted tiene que cambiarlos. Religioso o no religioso, tienen que cambiar los pensamientos y conformar su mente a la palabra de Cristo. El Señor ha dicho a todas estas personas que se rehúsan, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Habrá un juicio para estas personas que hoy no doblan su cerviz ante el Señor, reconociendo su naturaleza perversa y pecaminosa. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, ahí está el juicio que se llevará a cabo para todas las personas que hoy no quieren reconocer que ante Dios están en esa condición, con esa naturaleza perversa y pecaminosa, que deben reconocer y deben humillarse ante Dios, doblando la cabeza hacia abajo, reconociendo lo que son, creyendo lo que Cristo dice, creyendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, precisamente por estar nosotros en esta condición. Necesitábamos que alguien viniera a sustituir nuestras almas, porque nuestras almas habían quedado condenadas. Y Cristo vino a sustituir nuestras almas en la cruz del Calvario. Él, con la vida de su alma, la puso en reemplazo, en sustitución de condenación, y fue y entró en muerte eterna. El Señor entró a la eternidad por usted, en el lugar de usted. Ahora usted debe creer esto y debe reconocer su naturaleza pecaminosa, perversa, maligna. Reconocer que usted no es bueno. Ya de una vez salga de esa película, ¿ya? Salga de esa película, porque donde usted siga metido en esa película, usted va derechito al lago de fuego. Y si usted muere, antes que se celebre ese juicio, usted primero va a caer en el infierno, porque el infierno es totalmente real. El Señor ha dicho en su palabra, yo te enseñaré a quién debes temer. Teme a aquel que después de matar el cuerpo, te manda tu alma al infierno. El mismo Señor lo ha dicho en su palabra, que existe el infierno, que el infierno es real. Pero muchas personas no creen que el infierno existe y entonces creen que en vez de infierno hay un purgatorio. Y resulta que es un engaño de la iglesia, de la religión católica, que
que existe un purgatorio y que cuando usted muere, usted vuela alto y va primero al purgatorio a expiar sus pecados, porque usted no ha creído que Cristo ya expió los pecados de usted y que ya los pecados quedaron perdonados. En Colosenses 2, 13 y 14 la Escritura lo dice claramente, que los pecados quedaron perdonados, todos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor Jesucristo tomó todos los pecados. En primera de Pedro 2:24 dice la Escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo tomó los pecados, fueron arrojados, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. El Señor tomó los pecados de usted, los míos, los de todo el mundo, y se los dejó imputar para que nuestras almas quedaran inimputables, judicialmente incondenables, porque el Señor entró en la eternidad a representarlo a usted, a mí, a todo el mundo, y la alma del Señor fue la que murió, el alma del Señor fue la que pagó en sustitución de las perversas y malignas almas de nosotros. Porque así es que somos nosotros, delincuentes a morir, reas de juicio eterno. Eso es lo que son nuestras almas, delincuentes. Eso es lo que somos nosotros, delincuentes. Usted no es bueno, usted es un delincuente ante Dios. No solo es un pecador y un delincuente. Es un injusto delante de Dios y es necesario que usted sea declarado inocente. Pero por sus buenas obras, porque usted está cumpliendo los 10 mandamientos, porque usted se cree santo, porque usted está guardando santidad, porque usted está perseverando en no pecar, usted no va a ser justificado ni declarado inocente ante Dios por sus obras, ni por sus méritos personales. Usted es declarado inocente ante Dios tan solo, primeramente, número 1, atendiendo las 2 demandas del Señor, que primero es cambiar los pensamientos y autopercibirse perverso, maligno, que comete delitos, que comete pecados externos y internos, porque el ser humano en una ira puede agarrar un revólver y dispararle a una persona, un cuchillo y clavárselo. En una necesidad económica puede salir a robar. Y también lo puede hacer por placer. Trata de blanca, vender personas y todas las cosas. Hay muchas clases de delitos que nosotros podemos hacer porque nosotros somos unos delincuentes en potencia. En nuestro corazón somos potencial en el pecado. Y esto es lo que el Señor demandó en Marcos 1:15, que usted tiene que primeramente reconocer esto y luego creer en el Evangelio. Cuando usted reconoce su condición pecaminosa, de la cual usted es protagonista, entonces ahí, viéndose usted como es, ahí usted puede humillarse, puede doblar la cerviz, puede reconocer. Entonces, ¿por qué fue que Cristo fue a la cruz? Y fue por los delitos, por los pecados de usted, por los míos, por los de todo el mundo, porque eso es lo que somos ante Dios, unos delincuentes. Y como delincuentes teníamos que ser representados en el lago de fuego, en el infierno y en el gran trono blanco. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que ir. En nuestro lugar fue el Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio dice que Cristo murió Cristo murió en vez de usted, en vez de mí, en vez de todos. Y esto es lo que hay que creer para ser declarados inocentes delante de Dios. Porque es la única manera en que nosotros podamos ser declarados inocentes ante Dios. Porque dice la Escritura en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
solo por medio de nuestra fe, no por medio de nuestras obras. Nuestras obras son trapos de caca, porquería, sangre de menstruación, pupú, como usted lo quiera llamar, podrido, una cosa hedionda. Eso es lo que es nuestra obra, nuestras buenas obras de justicia. Bájese de esa nube, sálganse de esa película, pise la tierra si usted quiere escapar del infierno. Porque si usted sigue en esa película, ¿sabe qué le va a pasar? Usted muere hoy y usted va al infierno. Y de ahí no se sale. De ahí lo sacan a comparecer ante el gran tribunal, el trono blanco, un juicio condenatorio donde van las almas condenadas para ser lanzadas al lago de fuego. Ese es el destino eterno. Pasar la eternidad en soledad, en tristeza, en clamor, gritando, pero ya no serás escuchado. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. 2 Corintios 2:6. Así que usted tiene que reconocer en primer lugar su condición maligna, su condición pecaminosa, su naturaleza degenerada, pervertida, y reconocer que usted es un delincuente delante de Dios porque usted no puede hacer nada para justificarse ante Él. Usted no puede dejar de hacer nada para ser declarado inocente. Usted está perdido en el camino ancho y es necesario que Dios le haga nacer de nuevo y es urgente que usted se reconozca como está ante Dios. Usted es un delincuente, es un pecador, tiene una naturaleza perversa, degenerada, maligna, malvada. Esa es su naturaleza. Y ya deje de escribir en las redes sociales que la Biblia la escribieron los hombres y no Dios. Ya deje de escribir en las redes sociales todas esas tonterías de que el infierno no existe. Deje de escribir esas tonterías que usted tiene en la cabeza de que usted sí guarda santidad, de que usted sí es capaz de no pecar, de que usted es bueno, de que usted hace el bien, de que usted tiene buenas obras delante de Dios y por esas buenas obras usted será declarado inocente. No daré por inocente al culpable, dice el Señor. Todo culpable va a ir al infierno. Todo culpable será declarado culpable en el juicio condenatorio, Apocalipsis 20, 11 al 15. De manera que este mensaje lo dejo aquí para todas esas personas que en las redes sociales están contrariando la palabra de Cristo, contrariando al Evangelio, haciendo a Dios mentiroso. Haciendo a Dios mentiroso en primer lugar. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor en Juan 16, 13. Juan 16, 8. De pecado por cuanto no creen en mí. No creer en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, es un pecado grande. Y es un mandato del Señor creer en Él, porque Él dice en Juan 14, 1. Creéis en Dios, creed también en mí. Es un mandato, usted tiene que creer en Cristo, pero ¿qué es lo que usted tiene que creer? En el Evangelio, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Usted tiene que entenderse salvado, porque usted ya fue salvo. Usted está en el camino ancho, pero su alma ya está salvada. Pero ¿por qué usted puede ir al infierno? Porque usted no lo ha creído. Usted tiene que poner fe en la obra de sustitución de condena que se llevó a cabo hace 2000 años en favor del alma de usted, que usted quedó condenado con un solo pecado. Esto el Señor lo demanda en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 2 pasos nada más. Creer, no hacer. Cambiar los pensamientos, no arrepentimiento de pecado. El arrepentimiento de pecado es un invento de Satanás, de la religión, del mundo y de todo, pero usted me va a decir a mí que usted se puede acordar de todos los millones y millones y millones y millones de pecados que usted ha cometido. No, no puede.
Si Colosenses 2, 13 y 14 dice que los pecados quedaron perdonados, ¿por qué usted todavía está presentando sus pecados, pidiendo perdón por sus pecados, creyendo que los pecados aún no han sido perdonados por Dios? Si ya la Escritura dice en Colosenses 2, 13 y 14 que ya quedaron perdonados todos. Porque usted entonces ahora quiere acordarse de todos sus pecados. ¿Cuáles pecados? Ya los pecados no existen. Los pecados ya no existen. El Señor dice, y no me acordaré más nunca de sus pecados y transgresiones, porque ya fueron pagados en la cruz, porque usted sigue todavía en deuda con Dios, presentándole sus pecados y pidiendo perdón por sus pecados. Usted lo que tiene que creer es que ya los pecados fueron perdonados, como lo dice la Escritura. Entonces, si usted sigue en esa dureza, en esa incredulidad, déjeme decirle que usted no va a ir al cielo. No por sus buenas obras, porque nadie será declarado inocente a través de cumplir la ley de los mandamientos. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no fue puesta por Dios para ponernos esa carga y nosotros obedecerla, cumplirla a cabalidad al 100%. Es solamente como un espejo en el que usted se debe mirar y ahí va a entender que usted miente, que usted roba, que usted mata, que usted se acuesta con una mujer que no es su esposa, que usted miente. En su corazón usted hace todas esas cosas. Ya deje de pensar que usted no peca. Usted sí peca porque usted es un pecador. Usted es un árbol de pecado y su naturaleza es el pecado y su fruto es el pecado. Y que quede claro, nadie es justo en este mundo, porque la Escritura lo dice en el original, que no hay ni uno, no que hay aún, no hay aún uno, no. El original de Francisco de la Cueva, que es el interlineal, dice claramente como está escrito, no hay ni uno que sea justo y que no hay ni uno que haga lo bueno. Porque cuando usted hace lo bueno, usted se toma selfies para mostrar lo que usted hace bueno, para que usted le den gloria, lo aplaudan y digan que usted es un hombre de corazón noble, que usted tiene un corazón de oro y nadie tiene un corazón de oro. Porque del corazón nuestro salen todos los pecados, los malos pensamientos, los homicidios, las mentiras, los robos, las fornicaciones, los adulterios, la blasfemia, la maledicencia. Todo sale de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué usted se adjudica que usted tiene un corazón de oro, un corazón limpio, un corazón noble, un corazón misericordioso? Solamente Dios es el único bueno. Solamente Dios es el único justo. Y solamente Dios fue capaz de enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz de Calvario, para que usted creyéndolo pueda ser declarado inocente. Un injusto declarado inocente solo por la fe, por su fe, certeza, fe genuina en la obra de sustitución. Así solamente. Así que le invito a que se baje de la nube, le invito a que se salga de la película y le invito a que se saque el chip y conforme usted sus pensamientos a lo que dice Cristo en su palabra, que usted es podrida llaga, que del corazón de usted salen todos los pecados, que su corazón, que es el alma suya, es perversa, es maligna, es engañosa más que todas las cosas, que usted es como suciedad y que todo lo que para usted es bueno, que hace usted cuando se toma la selfie, eso no sirve para Dios porque para Él eso es trapo lleno de inmundicia. Y que usted tiene que dejar esa dureza que usted tiene en el corazón. Dios está airado con el impío todos los días y no es el amor de Dios el que está con usted. Es la ira de Dios que está sobre usted. Lo dice la Escritura en Juan 3:36. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 3:17 y 18. El Señor no vino a condenarlo a usted, porque ya usted estaba condenado.
Él vino a librarlo de esa condena para que usted crea que Él lo hizo y así usted, por medio de su fe, usted pueda ser declarado inocente. De lo contrario, usted no va a ser declarado inocente. Jamás. Sálgase de esa película, porque por medio de sus méritos personales, por medio de usted guardar santidad, por medio del creer que usted no peca, por medio del creerse santo, usted no va a ir al cielo, usted no va a ser declarado inocente, usted se va a quedar. Y si usted pasa por ese periodo espantoso que se avecina, que es el periodo de la tribulación, que son 7 años, ahí usted va a pagar para poder entrar a la salvación. Ahora no tiene usted que pagar haciendo ni dejando de hacer, porque ahorita la salvación es gratis, la puerta está abierta y todos tienen acceso a la salvación. Por tanto, usted tiene que, primeramente, atender las 2 demandas del Señor. No le queda otra. No hay opciones. No hay atajos. No hay atajos. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. El Señor ha dicho, ese versículo está en Hechos 4:12. Y el Señor ha dicho de Él mismo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hay que entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo. Y Él señalando las 2 puertas, los 2 caminos, en Mateo 7:13 y 14, el Señor señala las 2 puertas y Él dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, al infierno, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que están encontrando esa puerta, dice el Señor. Pocos son los que la hallan. Y de los pocos que la hallan, preguntémonos, ¿cuántos han entrado? Muy pocos, menos que nada. Son muy pocos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están procurando entrar y no entran porque no creen. No creen ni se autoperciben en su naturaleza pecaminosa. Los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué no han entrado? Porque les cuesta creer, les cuesta humillarse, reconocer la naturaleza pecaminosa y en vez de eso se autoengañan diciéndose a sí mismos que ya no pecan, porque están en una religión, que son santos. El pastor los engaña diciéndoles que ya no pecan más, porque el que practica el pecado es del diablo. Es verdad, el que practica el pecado es el diablo, pero nosotros, ya estando en Cristo, no practicamos el pecado. Practicamos el pecado en el camino ancho, porque somos hijos del diablo. Pero cuando pasamos a ser hijos de Dios, ahí nosotros ya no practicamos el pecado. Seguimos pecando involuntariamente o voluntariamente, pero ya el pecado no nos condena. Ya no tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque tenemos el pleno conocimiento de que el pecado ya fue quitado del mundo en cuanto a lo judicial. Que ningún pecado a mí me condena. Yo puedo hacer lo que yo quiera, mas no lo voy a hacer. Porque tengo al Espíritu Santo morando en mí y ese es un freno que yo tengo para no irme corriendo descarriada por ahí a pecar deliberadamente. Pero si yo voy a pecar dándome licencias para pecar, a mí judicialmente no me pasa nada. Recibiré el castigo de mi padre, como todo padre que castiga a su hijo, pero condenada nunca más, ni nunca más. Yo nunca voy a perder mi salvación, como lo dicen los pentecostales, que no tienen que pecar porque si no pierden la salvación. Qué engaño tan terrible de Satanás. Nadie pierde la salvación una vez que ya es salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Y eso no me lo quita nadie. He sido sellada hasta el arrebatamiento cuando el Señor venga a buscarme. Porque esa es mi fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No vi cuando mataron al Señor, pero lo creo porque está escrito. No he visto el arrebatamiento, pero está escrito. Y el Señor dice
el bautismo que corresponde, no, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Yo fui sellada cuando escuché el evangelio, fui sellada hasta la redención. El Señor viene por mí, yo lo creo. Esa es la fe. Creo lo que no veo, pero está escrito. Y por eso yo lo creo, porque he conformado mi mente a la palabra de Cristo. Y pienso como piensa Cristo de mí. Así soy yo, así. Así como dice Cristo, como piensa Cristo, así pienso yo. Y yo lo creo. Y es lo que a usted le toca. Usted no tiene solución por otro lado. Usted no tiene, digamos, una opción. Usted no tiene un atajo para llegar al cielo, porque lo dice en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. El Señor ha dicho en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Usted está muerto en el camino ancho, condenado. Usted no tiene escapatoria. La única boca que le espera a usted es el infierno, para atraparlo allí. Pero el Señor ha dicho que el que cree en el evangelio no viene a juicio. Pasa de muerte a vida. Pasa el umbral de la oscuridad a la luz. Pasa del camino ancho al camino angosto. Pasa de ser injusto a ser declarado justo, inocente ante Dios. Ya Dios ya no ve su pecado. Lo ve a usted a través de Cristo. Esas son las buenas nuevas. Tiene vida eterna. Así que sálgase de la película, sáquese el chi y bájese de la nube, porque usted no es santo, usted sí peca, porque usted es pecador, y de usted no puede salir otro fruto que no sea el pecado. De usted sale solo mentiras, engaños, hurtos, blasfemias, robos, homicidios, adulterio, fornicación. Todo eso es lo que sale de usted. Así que sálgase de la película. Arrepentíos y creed en el evangelio.